Bueno, seguimos con el tema de los diodos. Los diodos, como ya habíamos dicho antes, lo que hace es rectificar la corriente alterna en corriente continua. Acá tenemos un modelo de diodo. Esto es un diodo rectificador. Le voy a enseñar cómo se mide, qué valor tiene y cómo medirlo en el tester. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener un tester, si es posible este modelo, porque es bastante eficaz, digamos, los valores es lo que realmente dice el tester. Se ponen en esta escala, en diodo. Lo primero que hacemos, prendemos y ponemos en diodo. Recuerden que eso yo lo voy a preguntar. Para saber si está en diodo tenemos que juntar las dos puntas y va a ser emitir un sonido. Bueno, ahí no está emitiendo el sonido porque debe estar medio flojito o no debe tener mucha batería. Ahí está. Estaba mal conectado ahí. Ese significa en continuidad. Para saber si esto anda, para saber si el diodo anda, tenemos que comprobar que de un lado deje pasar la corriente y del otro lado no. En el lado que deja pasar la corriente tiene que tener un valor. Ese valor tiene que rondar entre 450 o 590. Si está entre 400 y 600, el valor del diodo significa que está sano. Si tiene otro valor mayor o menor, está roto. Para comprobar que el diodo está funcionando, tenemos que agarrar la punta del tester y ponerlo. Fíjense en el valor que tiene, si la cámara lo agarra, el valor de 438 ohm. ¿Qué significa? Que están dando. O sea, yo dije de 400 a 600 el diodo funciona perfectamente. Ahora lo vamos a dar vuelta y vamos a ver que no conduce corriente. Lo damos vuelta, ponemos acá y ponemos ahí. Fíjense que el tester no está tomando lectura porque de un lado funciona y del otro lado no funciona. Volvemos a repetir, pasito, ponemos la cámara en enfoque, ponemos ahí y ahora miramos el tester. Tenemos un valor de 439. Quiere decir que este diodo está funcionando. Todos los diodos de distinto tamaño y potencia, el valor tiene que ser entre 400 y 600. Cualquier diodo de distinta potencia. Bueno, esto lo dejamos por acá. Si la cámara lo capta, para medir el voltaje de la batería, creo que en la otra clase lo dije, tenemos que ponerlo en corriente continua. El símbolo es una línea horizontal y 3 puntitos. Eso significa que es corriente continua. Entonces, para medir batería tenemos que ponerlo ahí. Si tenemos una batería de 12 voltios, tenemos que poner en la escala de 20 voltios. Si lo ponemos en escala de 2 voltios, se va a pasar. Este tester, la capacidad máxima de medir corriente continua es de 1000 voltios. O sea, si tenemos 24 voltios, tenemos que poner en la escala de 200 voltios.
Si tenemos más de 200 voltios, tenemos que poner en escala de 1000. Esto es para medir corriente continua. Para medir corriente alterna, tenemos el símbolo, que capte la cámara el simbolito, una B corta y una onda sinusoidal se llama. Eso significa corriente alterna. ¿Por qué tiene esa ondita así para arriba y para abajo? Significa que acá la corriente que tenemos es de 50 a 60 Hz. Significa que va 25 ciclos por segundo. ¿Qué significa 25 ciclos por segundo? O 30 ciclos por segundo. Que significa que va desde el lado positivo y después cambia a negativo. Y así sucesivamente va cambiando la corriente alterna. Por eso se llama corriente alterna. Va alternando los voltios. Va alternando positivo y negativo a una frecuencia de entre 50 y 60 Hz. Para medir la corriente de una casa tenemos que ponerlo en escala de 750 voltios. ¿Por qué? Porque la corriente, la línea te entrega 220 o 230 dependiendo de donde estés. Entonces hay que ponerlo en 750. Muy bien. Esas son las diferencias entre la corriente alterna y corriente continua. Dejamos el teste por acá. Y agarramos. Estas son herramientas fundamentales que más o menos necesitan ustedes como para tanto reparar artefactos de corriente continua o artefactos de corriente alterna. Esta pinza amperométrica está muy buena porque no necesitas pinchar un cable o pelar un cable para medir el voltaje o para medir el amperaje. Lo único que tienen que hacer es agarrar, por ejemplo, agarramos esto, saber, esto obviamente no va a medir nada porque no está conectado, pero lo único que tienen que hacer es abrir la pinza, cerrarla y acá me va a dar un valor, si es corriente alterna, me va a dar un valor en voltaje o amperaje. Si yo quiero medir el voltaje en corriente alterna, tenemos que ponerlo acá, el mismo simbolito, en 750 voltios. Entonces ahí me va a medir, acá no va a medir nada porque no está conectado a nada, me va a medir un voltaje sin pinchar ningún cable. Este aparato está muy bueno. Bien, si queremos saber qué amperaje tiene el alternador o la línea de una casa, es la flechita, ponemos en escala de 200 o 1000. Este aparato soporta una carga de 1000 amperes alterna. 1000 amperes alterna. Este aparato puede medir solamente corriente alterna, distinto al otro que puede medir corriente alterna y corriente continua. Esto mide en corriente alterna porque esta pinza, esta acá, capta el campo magnético que genera este cable, lo capta a través de una bobina, y acá adentro tiene un circuito electrónico que traduce el amperaje o el voltaje dependiendo de donde uno lo ponga. Entonces, cualquiera de estos dos lados, fíjense, cualquiera de estos dos lados acá, podemos medir amperaje. El amperaje, después lo vamos a detallar bien, es la potencia que tiene un circuito eléctrico. O sea, es la fuerza que le da a un motor o
a un artefacto eléctrico. Si nosotros tenemos 220 voltios alterna y tenemos un motor que consume 2,5 amperes, esa es la potencia máxima de un motor de 2,5 amperes. ¿Estamos? Bueno, este es el aparato, una pinza amperométrica, que es muy importante que lo tengan. Sigamos. Esto es un relé de potencia. Es un relé de potencia. Algunos lo dicen, lo llaman chanchita. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto es muy importante. Esto sirve para motores que tienen mucho consumo. Para no derretir la llave, se conecta en serie. A un motor, un burro de arranque, un motor de cortadora, bueno, en fin, lo que sea. Cuando tiene mucho consumo, una llave no puede soportar esa carga, ese amperaje, entonces se conecta en serie esta chanchita o este relé de potencia. En la próxima clase vamos a conectarlo, le voy a enseñar cómo se conecta para su funcionamiento. Vamos a hacer que con una llave chiquitita podamos encender un burro de arranque que tenga un consumo de 125 amperes. Las conexiones son sencillas. Estos dos terminales que están acá están abiertos. Estos van conectados al positivo de un motor o del burro de arranque. Masa, este es el negativo, este es la masa. Y este que están acá es el positivo de la bobina. Este relé cuenta con un electroimán, un resorte y dos contactos. ¿Qué significa esto? Cuando yo le mando corriente acá, que ahora lo vamos a probar, esta parte se pone en continuidad. Ahora lo vamos a medir con el tester. Ponemos en continuidad. Si este aparato o esta chanchita o este relé, como quieran llamarlo, en realidad se llama un relé de potencia, pero algunos le llaman chanchita, si está sano, estas dos puntas acá tienen que estar abiertas, no tienen que hacer esto no lo tienen que hacer, tienen que estar abiertos. Esto anda perfecto. Bueno, por ahora anda perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es alimentarlo con 12 voltios. Venimos acá. Dijimos que este es el negativo. Ponemos en la pata negativa. Y este es el positivo, que cuando toquemos acá se tiene que activar. El tema es así: negativo y positivo. Acá tiene que estar abierto. Cuando uno le manda corriente, se tiene que cerrar. Bueno, este es otro relé inversor. Este es un relé inversor que se usa para las luces de los autos. Explico cómo funciona. Tiene dos entradas, positivo y negativo. Un normal cerrado y un normal abierto. ¿Qué significa? Que cuando le mando corriente, el que está cerrado se va a abrir. ¿Me explico? Le mando corriente, el que está cerrado se va a abrir. El que estaba abierto se va a cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Podemos usar el normal abierto para que quede una señal permanentemente encendido. Cuando le mandamos corriente en estos dos terminales, un pulso o con una llave, la parte que estaba cerrada se va a abrir.
Y si no, agarramos la parte que está abierta, le mandamos corriente, esta parte se va a cerrar y puede servir como para prender una luz o encender un motorcito o un electroventilador. En la próxima clase vamos a aprender cómo se conecta un bulbo al electro del radiador. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Disculpe si fui medio desprolijo, pero esto es así. Cualquier duda que tengan, vuelvo a repetir, me preguntan. Si voy muy rápido, me hacen saber. Así que bueno, hasta la próxima clase. Un abrazo.